Hola, ¿qué tal a todos? Pues bueno, bienvenidos a este video donde vamos a estar trabajando dos de los temas siguientes dentro de nuestra tesis. Uno, que son los métodos teóricos y empíricos dentro de la investigación, y otro más que, pues bueno, hace referencia a la población y a la muestra que se va a utilizar para la investigación. En este caso, pues bueno, son dos contenidos o dos partes del capítulo 3 que son bastante pequeños, son bastante sencillos y la idea en este momento es que, pues bueno, los vayamos revisando. Les comparto entonces la presentación de las diapositivas que estuve preparando para ustedes y pues bueno, como les decía, vamos a iniciar con el punto 3, que son métodos de investigación teóricos y empíricos. De estos dos tipos de investigación, pues ustedes tendrán que elegir uno, que en este caso, pues bueno, vamos a iniciar. Dice que el método científico está constituido por un conjunto de pasos o etapas bien establecidas que posibilitan dirigir el proceso de investigación de forma óptima, de modo que permita alcanzar su propósito. El conocimiento científico de esta manera es más eficiente. Entonces, pues bueno, toda investigación tiene un método y los dos métodos en los cuales se divide una investigación pueden ser tanto teóricos como empíricos. En este caso, pues bueno, dice que el método científico es la forma organizada, sistemática y sistémica de estudiar el mundo circundante para llegar al conocimiento y comprensión de los objetos, fenómenos y procesos que lo constituyen. Recordemos que dentro de una investigación hace tiempo hablábamos de que las investigaciones llevan un método a seguir, una serie de pasos. Decíamos que era sistemático, pues porque, bueno, va siguiendo todas estas series de pasos de principio a fin para obtener un resultado dentro de una investigación. ¿Cuál es el método que van a utilizar o cuál es el método que probablemente estarían utilizando para su investigación? Vamos a decir que se divide en dos. Dice que el método científico, en dependencia de los procedimientos que utiliza durante su desarrollo, se clasifica en teórico o empírico. En este caso, todo método científico o toda investigación que lleve un método teórico va a estar basado en un método histórico y un método lógico, en el cual, pues bueno, ustedes a través o van a estar hablando a través únicamente de lo que está redactado o de lo que ha pasado a través de la historia. Sin embargo, cuando se hace una investigación en la cual se utiliza un método empírico, aquí estaríamos hablando de que va a influir un método en el cual hay una observación científica, una observación detallada en la que ustedes estarían observando desde principio a fin los resultados de la investigación. Al inicio se observa cuál es la problemática o cuál es la situación a tratar. Posterior a eso, pues se van observando cada uno de los seguimientos que se llevan hasta obtener algún resultado. También hay un método de medición. Esa medición es en la cual, pues bueno, se utiliza alguna estadística para medir algún parámetro de conocimientos o de trabajo dentro de la investigación. Y finalmente, pues bueno, también en el empírico hay un método experimental en el cual, pues bueno, a través de la aplicación de una serie de estrategias se obtienen resultados diferentes. Hablábamos de que hay una problemática, una situación que ustedes quieren estudiar. Si a esa situación se le aplican algunas estrategias como experimento para cambiar la situación, pues ahí estaríamos hablando de un método experimental. En este caso, y como todos ustedes han elegido temas en los cuales la observación y la experimentación, además de la medición, son los que influyen, pues bueno, todos ustedes, no la mayoría, todos ustedes estarían utilizando un método empírico dentro de su investigación. El empírico, pues bueno, ustedes estarían interactuando dentro de este método. Aquí nos habla de que el método empírico consiste en observar, medir y experimentar la realidad que queremos conocer.
La observación científica es el proceso más básico y fundamental de la investigación. Consiste en el examen directo de una realidad, una cosa, una conducta, etcétera, tal y como se presenta de manera espontánea y tomar datos y analizarla. La medición consiste en describir con números algunas cualidades o cantidad de objetos o conducta observados. Estas magnitudes numéricas deben ser comparables con otras fuentes de información. Y finalmente, en la experimentación, el investigador interviene sobre el objeto de estudio realizando modificaciones o creando condiciones para conocer su naturaleza. En cuanto a este método, pues bueno, aquí ya tenemos los resultados o los pasos que se han estado siguiendo para esta investigación. Primero, observamos la situación, observamos el proceso, vamos midiendo los resultados y a través de una experimentación es como obtendremos algún resultado. Es por eso que yo les hablo o les digo que la mayoría de ustedes estarían utilizando un método empírico dentro de su investigación. Para el método teórico dice que sirve para descubrir cualidades y relaciones con el objeto de estudio que no pueden percibirse a través de los sentidos. En este caso, pues bueno, únicamente se habla de que no hay forma o no hay manera de tener acceso a información a través, como en el anterior, de una experimentación o de una observación. ¿Por qué? Porque no existe evidencia tal de la investigación. Por lo tanto, dice que para poder hacer una investigación con un método teórico, para ello se utiliza la abstracción, es decir, conocer a un rasgo o cualidad concreta al objeto, separándolo del conjunto para analizarlo aisladamente. En este caso, pues bueno, la abstracción o es algo muy abstracto, aquello que no conocemos, que no alcanzamos a identificar y que de alguna manera tenemos que buscar forma de conocerlo. También existe uno de los puntos que es el análisis para distinguir y separar las partes del todo para conocer su composición. En este caso les decía, no hay manera de que puedas conocerlo tal cual y es por eso que tienes que analizarlo a profundidad y de manera muy, muy personal. La deducción juega un papel también importante, ya que por la lógica se procede de lo universal a lo particular. Tú tienes que deducir tal información porque no la hay, no la encuentras. También tiene una inducción que se trata de extraer los principios generales de la cosa a partir de su observación y análisis. Tratas de inducir algún resultado. Y finalmente la síntesis pues nos lleva a conocer el todo a partir de sus partes. En este caso, pues bueno, este tipo de investigación o este tipo de método dentro de una investigación se utiliza particularmente en aquellas en las que se trata de conocer algo nuevo, algo que va a ser, va a renovar o va a ser una vanguardia. En este caso, como ustedes están hablando de algo que existe, que se puede ver, que se puede palpar, que se puede medir, que lo puedes observar y que puedes experimentar para obtener nuevos resultados, tendrían que utilizar un método teórico dentro de su investigación. Y pues bueno, a grandes rasgos, esta es la información que tenemos con respecto a al método científico o al método de la investigación, tanto teórico como empírico. Para este punto, ustedes van a tener que redactar en al menos 2 cuartillas o el método que van a utilizar. Para poder redactarlo, pues bueno, ya les decía, la mayoría de ustedes o todos ustedes van a utilizar el método empírico. Es por eso que cuando realicen la redacción es importante que diga, en esta investigación se utiliza el método científico empírico y empezar a escribir las razones por las cuales ustedes van a utilizar este método científico. Aquí también es importante que ustedes hagan algunas referencias bibliográficas en las que encuentren información que haga referencia a el por qué están utilizando un método empírico. Si habla de que se va a hacer una observación científica, como lo dice aquí, es el proceso más básico y fundamental de una experimentación, pues lo ideal es que ustedes expliquen en qué momento van a hacer esa observación, en qué momento van a llevar a cabo alguna medición y finalmente en qué momento van a llevar a cabo una experimentación. Por ejemplo, en el tema de lactancia materna, pues ustedes ya han estado observando algunos resultados
de bebés o de mamá primigestas que alimentan a sus bebés con fórmula, otras que alimentan con leche materna. Y a través de la observación tienen alguna deducción o algún resultado con respecto a su investigación. Hay que medir cuántas mamás utilizan la lactancia materna, cuáles saben que es mucho más importante. Hay que experimentar con respecto a darles información y entonces es por eso que estarían utilizando un método empírico. Y pues bueno, mínimo 2 cuartillas van a ser la redacción de este apartado. Finalmente, estaríamos hablando de la población y muestra. La población y muestra se refiere al universo conjunto o total de elementos sobre lo que se investiga o hacen los estudios, mientras que la muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar su estudio. En este caso, pues bueno, ¿por qué existe una población y una muestra? En una investigación, pues las investigaciones se realizan en cierto número de personas. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que cuando de recién empezaron las vacunas para el COVID, hubo un proceso en el cual se experimentó con algunas personas aplicándoles las primeras dosis que se fueron creando. Hubo un estudio en el cual, pues bueno, dijeron, ok, las personas de entre 40 y 60 años son a las cuales después se les puede aplicar dicha vacuna. ¿Y qué se hizo? Pues bueno, se invitó a las personas que fueran voluntarios para aplicarse esa vacuna. De una población, por ejemplo, si estaríamos hablando de que la vacuna se hiciera aquí en Nayarit, pudiéramos hablar de que tenemos una población bastante grande en la cual, pues bueno, obviamente todas las personas de entre 40 y 60 años son muchísimas y a todas esas personas no se les puede aplicar la vacuna. Por lo tanto, se elige un pequeño subconjunto de personas a las cuales se les conoce como muestra. A lo mejor supongamos que de 100 personas, la muestra, que 100 personas es una población, la muestra representaría a lo mejor 10 personas, 16 personas, y entonces debemos entender que de un total, una muestra, pues bueno, únicamente es un extracto o un subconjunto de personas. En este caso, pues bueno, ustedes estarían hablando de una población. ¿Qué población tienen de trabajadores? ¿Qué población tienen de madres primigestas? ¿Qué población tienen de personas con COVID, de personal de enfermería que trabaja en área COVID, de a lo mejor personas que se encuentran en el espacio donde ustedes van a llevar a cabo su investigación? Pues bueno, ¿qué cantidad son las personas que ustedes tienen para poder trabajar? Y después de eso, pues elegir una muestra. Vamos a hacer una diferencia entre la población, o bueno, un cuadro entre población y muestra. Dice la población, su definición, universo de elementos que se van a estudiar, mientras que la muestra es la selección de una parte de la población que va a ser sujeto de estudio. En este caso, la población es aquello que yo voy a estudiar. Si estoy hablando de que voy a trabajar a lo mejor con niños de entre 4 y 6 años en Tepic, ¿cuántos niños hay de 4 y 6 años? Esa es mi población. Pero de toda esa población, como no puedo aplicar mi investigación a todos esos niños, lo que voy a hacer es elegir una muestra. En cuanto a sus características, la población se puede clasificar según la cantidad de individuos que la conforman y posee varias estadísticas, mientras que la muestra forma parte de la población y debería comprender entre el 5 y el 10% para ser más efectiva. En este caso, hablaba yo hace un momento o daba un ejemplo en el que les decía, bueno, si tengo una población de 100 personas, y de esas 100 personas tomo 10 para mi muestra, son suficientes y esas me pueden dar una generalidad suficiente. Tomo 5, pues a lo mejor es poco, pero ¿qué pasa si mi población es de 20 personas y quiero tomar el 10%, que en este caso son 2? Pues obviamente no me serviría o no sería de gran ayuda hacer una investigación con 2 personas. Entonces, si mi población es de 20 personas, puedo hacerla con el 100%, que serían esas 20 personas, que sería toda mi población,
O puedo tomar una muestra de 10 personas, que sería el 50%, y me serviría mucho. Entonces, cuando ustedes tengan su población, hay que tratar de identificar que la muestra sea significativa para obtener un resultado. Los elementos deben ser aleatorios y debe ser representativa de la población. Es decir, si a lo mejor voy a aplicar una investigación donde estamos hablando otra vez de lactancia materna y entonces de lactancia materna exclusiva y tengo, por ejemplo, en la clínica tengo 50 mamás primigestas. De esas 50, si ustedes dicen, es que voy a elegir únicamente a las mamás que dan pecho, pues bueno, ahí ya no es un elemento aleatorio. De esas 50, elige a lo mejor 5 personas que representan ese 10%, elige 10, 20%, y a partir de eso, ¿qué importa si todas alimentan a su bebé con pecho, con leche materna o fórmula? Aquí, ¿para qué? Para que ustedes tengan un resultado, pues a lo mejor diferente. En cuanto a los objetivos de la población, son analizar los datos recabados referentes a las características comunes que comparten los elementos con diversos propósitos, mientras que la muestra estudia el comportamiento, características, gustos o propiedades de una parte representativa de la población. Aquí, como decíamos, la población representa el total, muestra el subconjunto de personas. En cuanto a algunos ejemplos, pues bueno, de población tenemos las personas que habitan un país, la cantidad de carros en una ciudad, los estudiantes de un país. Mientras que la muestra dice que para el estudio del desempeño de los estudiantes de 5 universidades de una ciudad, de una materia específica, se toma como muestra a 500 estudiantes aleatoriamente, 100 de cada institución que estén cursando el mismo nivel para que la muestra sea representativa. Y aquí, pues bueno, se van a tomar aleatoriamente esas personas que vamos a considerar como muestra. Ahora sí, ¿qué es la población? La población estadística, también conocida como universo, es un conjunto o la totalidad de elementos que se van a estudiar. Los elementos de una población los conforman cada uno de los individuos asociados debido a que comparten alguna característica en común. La población estadística puede ser un conjunto de personas, lugares o cosas reales. Por ejemplo, los adolescentes de un pueblo o los usos posibles del azúcar en recetas de cocina. Esa es una población. Mientras que los tipos de población, pues bueno, puede ser una población finita, una población infinita, una población real y una población hipotética. La población finita es aquella que se puede contar, y que pueden estudiar con mayor facilidad a los integrantes. Por ejemplo, la cantidad de personas inscritas en un gimnasio. Una población finita es aquella que la cuentas y no hay más. Dices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y párale de contar, ya no hay más. Entonces, mientras tanto, una población infinita, pues no la puedes dejar de contar. En este caso dice que son inmensas poblaciones donde se hace muy difícil contabilizar a sus integrantes, por lo que suele tomarse en cuenta solo una población de ella a la hora de realizar el estudio, seleccionando así una muestra. Por ejemplo, la cantidad de granos de arena en la Tierra. ¿Quién terminaría de contar los granos de arena en la Tierra? Nadie. Entonces, esa es la diferencia entre estas dos poblaciones. La población real son grupos de investigadores tangibles, por ejemplo, la cantidad de animales en un zoológico, mientras que una población hipotética son poblaciones posibles que pueden ser estudiadas ante una eventualidad. Por ejemplo, la cantidad de nacimientos de bebés prematuros. En este caso, es muy obvio que el nacimiento de un bebé pues es una población hipotética, porque como un día pueden nacer 1000, como otro día pueden nacer 2000, y ahí no encontraríamos una población que digamos, es que todos los días nacen 1500 niños. Pues no, no es cierto. ¿Por qué? Porque no la conocemos. Entonces, aquí a eso hace referencia tanto la población real, aquella que puedes contar y es exacta, y la población hipotética, aquella que, pues bueno,
no puede ser estudiada por sus eventualidades. En cuanto a la relación de muertes, también puede ser hipotético, porque pues obviamente no sabemos cuántas personas van a morir en el día y no podemos generalizarlo tampoco. Mientras la muestra es una parte representativa de una población donde sus elementos comparten características comunes o similares. Se utiliza para estudiar a la población de una forma más factible debido a que se puede contabilizar fácilmente. Cuando se va a realizar algún estudio sobre el comportamiento, propiedades o gustos del total de una población específica, se suelen extraer muestras. Las principales ventajas de usar las muestras es la reducción de costos, pues disminuye los elementos a estudiar y puede realizarse en menor tiempo. Aquí ya decíamos, imagínate que realices tu investigación con todos los niños de Tepic entre 4 y 6 años. Pues a lo mejor te va a generar grandes costos, te va a tomar bastante tiempo y es por eso que es importante que vayamos tomando una muestra de toda esa población. En cuanto a los tipos de muestras, pues bueno, hay muestreo aleatorio simple, en los cuales se habla de que los elementos se eligen de una lista al azar. Funciona más eficazmente cuando el universo es reducido y homogéneo. El muestreo sistemático, el primer elemento se elige al azar y luego se escogen a intervalos constantes los elementos restantes. El muestreo estratificado se realiza dividiendo a la población en partes o estratos que respondan a características establecidas y luego se eligen aleatoriamente a los individuos que se van a estudiar. Mientras que el muestreo conglomerado, la población se divide en grupos heterogéneos y estos a su vez se subdividen en grupos homogéneos con características comunes para ser estudiados de acuerdo a lo requerido por el investigador. Y pues bueno, esto a grandes rasgos pues es de lo que nos habla población y muestra. Para este apartado les voy a pedir que redacten al menos una página en la cual hablen acerca de su población y su muestra. Cómo lo eligieron, qué tipo de población va a ser, qué tipo de muestra es la que ustedes van a elegir y también, por supuesto, pueden utilizar un poco de bibliografía. Si alguno de ustedes dice, bueno, yo voy a utilizar una población finita, pues bueno, tiene que decirme qué es población finita de tal manera que yo como lector lo entienda. Y eso lo va a hacer a través de una referencia. Y si me dice que su muestra es sistemática, pues bueno, también me puede poner alguna definición de muestreo o muestra sistemática, de tal manera que yo también lo pueda comprender. Para esta semana, pues ustedes llevan, como ya dije, dos apartados para realizar, que es el 3.3, que son los métodos de la investigación teóricos y empíricos, y el 3.4, que se llama población y muestra. Espero que estos videos les sirvan, que les funcione y cualquier cosa, estamos en contacto a través del grupo de WhatsApp. Cuídense mucho y los veo en los próximos videos. Hasta la próxima.